Capítulo 3. Numerosas personas atrapadas por la nieve como ella se encontraban en el vestíbulo del hotel. Al mirarlas, Ivona advirtió que en su mayor parte se trataba de hombres de negocios que sin duda se dirigían a Estrasburgo, y que además había pocas mujeres. Cuando entraron, todos los ojos se dirigieron hacia la monja e Ivona, y como si comprendieran que no debían demostrar curiosidad respecto a mujeres que llevaban los hábitos de la castidad, desviaron la mirada. El hombre que había hablado con ellas en el camino condujo a la monja hacia el escritorio y explicó que necesitarían dormitorios para pasar la noche. «¿Un dormitorio?», exclamó la monja con brusquedad. «Eso facilita mucho las cosas, hermana», dijo el hombre que había detrás del escritorio. «Y tan económico como sea posible», añadió la monja con firmeza. «Vengo del convento de Haut-Königsborg y allí no dilapidamos el dinero. Lo que es muy encomiable, hermana». Entonces le entregó una llave a la monja y ordenó: «Lleva a las señoras a la habitación número 13». Ivona pensó que el número era muy apropiado. Al mismo tiempo pensó cómo podría suicidarse si dormía en la misma habitación que la monja. Entonces recordó que todas las mujeres mayores tenían el sueño pesado y que eso le daría una oportunidad de hacer lo que planeaba. Subieron por la escalera del hotel detrás del mozo al que le habían ordenado que les mostrara su habitación. Todos los cuartos daban a un largo corredor. El mozo las llevó hasta el fondo de este y eso convenció a Ivona de que les darían una de las habitaciones más baratas e incómodas. Casi habían llegado a la puerta cuando un valet apareció en el corredor llevando en la mano un par de botas de caballero muy bien pulidas. A Ivona le parecieron muy pequeñas y se preguntó a quién pertenecerían. Entonces, en el momento en que llegaban a su cuarto, otro valet salió de la habitación de enfrente y dijo: «Date prisa, Gustav, el joven amo está esperando». El valet con las botas desapareció dentro de la habitación y la monja e Ivona entraron en el número 13. Estaba amueblado con sobriedad pero era inmaculadamente limpio. Contenía 2 camas, una al lado de la otra, con una ventana que daba a la parte trasera del hotel. «Espero que se sienta cómoda, hermana», dijo el hombre que las había conducido. «La cena estará lista en unos minutos». Sin esperar respuesta salió cerrando la puerta y solo cuando él ya no pudo oírlas la monja dijo como si hablara consigo misma: «Creo que sería bueno para las dos ayunar y orar porque deje de nevar». Ivona lanzó un leve grito de protesta. «Tengo mucha hambre», dijo, «ya que esta mañana casi no pude desayunar». Al decir eso recordó que sus tíos no le habían ofrecido nada de comer ni beber a la monja cuando llegó al castillo. Su madre jamás hubiera actuado de ese modo, pero era típico, pensó Ivona, de la naturaleza avara de sus tíos. Por lo tanto estaba segura de que ella también tenía hambre aunque no dijo más. La monja se quitó la pesada capa que llevaba puesta sobre su hábito. Después se lavó con el agua fría que vertió en una jofaina de la jarra que había en el lavamanos. Una vez que ella terminó, Ivona hizo lo mismo. Le resultaba difícil concentrarse en nada excepto en cómo podría matarse en aquel lugar. Se repetía una y otra vez que era esencial que tomara una dosis letal. Había oído historias acerca de mujeres que habían tratado de suicidarse pero se los habían impedido llevándolas a un hospital. Aún pensaba en eso cuando sonó un gong que se escuchaba en todo el hotel anunciando a los huéspedes que la cena estaba lista. «Bajaremos ahora mismo», ordenó la monja con voz aguda, «y comeremos a toda prisa ya que mañana debemos levantarnos muy temprano. La reverenda madre se inquietará mucho por nuestra tardanza». Ivona pensó que la monja se demoraría aún más cuando la encontraran muerta a ella por la mañana. La siguió cuando bajó por la escalera y entró en el comedor. Este tenía ventanales que daban al frente del hotel y que debían ofrecer una hermosa vista durante el día. Pero ahora estaba oscuro y no había nada que ver excepto algunas luces distantes y las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Ivona se dio cuenta de que había dejado de nevar y que el viento había disminuido. Se dijo que más tarde, cuando las nubes se abrieran un poco, habría luna llena. Entonces pensó con un suspiro que ella no la vería. Al mismo tiempo temía que eso le permitiera a los hombres que estaban despejando el camino hacerlo con más rapidez que si el tiempo continuara siendo malo. Les dieron una mesa en un rincón de la habitación y colocaron el menú frente a ellas. «¿Resultaría más barato si tomáramos solo un platillo en lugar del menú completo?»,
Le preguntó la monja al camarero. Esta noche, hermana, como hay tantos huéspedes, contestó el hombre, no hay nada a la carta más que paté para quienes pueden darse el lujo de pagarlo. Ivona comprendió que como estaban tan cerca de Estrasburgo, el paté de foie gras debía ser el mejor de Francia, pero precisamente porque era bueno también debía ser costoso. Tomaremos el menú, dijo la monja, y rechazó la sugerencia de que tomaran vino. Aunque el hotel era pequeño, la comida, como era habitual en Francia, fue deliciosa. Cuando comía, Ivona decidió que era agradable que su última cena fuera así. A la monja debió gustarle porque se sirvió grandes porciones de todo, llenando su plato hasta donde era posible. Ivona adivinó que la comida del convento debía ser muy frugal y le pareció, aunque no podía estar segura, que alguna vez había oído que no daban de comer a quienes mostraban algún tipo de rebeldía. Era difícil ser agresiva cuando el cuerpo estaba debilitado por el hambre. Sin importar lo que pase allí, no estaré en ese lugar para que se me trate de esa manera, se dijo. Como estaba comiendo mucho menos que la monja, tuvo tiempo entre un platillo y otro de mirar a los demás huéspedes. Quienes habían sido detenidos por la nevada de forma inesperada parecían mucho más prósperos que los viajeros habituales que se hospedaban en tales lugares y ordenaban costosas botellas de vino. Cuando ellas casi habían terminado de comer, entraron 3 hombres. Eran distinguidos pues no solo sus facciones y su porte eran aristocráticos, sino también porque a diferencia de todos los demás presentes se habían cambiado para la cena. El primero era un anciano muy refinado de cabellos grises, junto a él había un hombre más joven también con aire de nobleza. El tercero era un jovencito más o menos de la edad de Ivona y en cuanto ella lo vio notó que eran sus botas las que había limpiado el valet. Estaba vestido a la última moda parisina con prendas similares a las que usaba siempre el conde y ella pensó que era bien parecido. Ivona también se dio cuenta de que se trataba de gente muy importante porque tan pronto como se sentaron el chef llegó de la cocina para discutir con ellos lo que deseaban cenar. La mesa a la que se sentaron estaba muy próxima a la suya de modo que Ivona pudo oír lo que decían. Era evidente que no aceptarían el menú común. Comenzarían con paté de foie gras y después comerían trucha que se pescaba en los arroyos que bajaban de las montañas en época de deshielo. El venado, que el chef les describió con gran detalle, sería cocinado para ellos de forma especial con vino tinto. Y se les ofrecieron varios platillos más de los que Ivona había disfrutado muchas veces en el castillo. Después de ordenar la comida hubo una prolongada discusión acerca de qué vino combinaría mejor con cada platillo. Como cuando los escuchaba había dirigido la vista hacia los 3 hombres, Ivona descubrió que el jovencito la estaba mirando con mucha curiosidad. Sus ojos se encontraron y ella descubrió irritada que le tenía lástima debido a que iba a consagrarse a una vida de castidad. Desvió la mirada y por su mente cruzó la idea de que tal vez debía pedirles ayuda a los 3 hombres. Pero comprendió que eso sería inútil. Aunque ellos hubieran estado dispuestos a ayudarla, a su tío aún se encontraba en los alrededores y todas las decisiones que había tomado con respecto a ella estaban dentro de la ley. Al ocurrírsele que tal vez pudiera apelar a alguien que comprendiera su situación, por un momento la esperanza ardió en su corazón, pero ahora sintió que la oscuridad volvía a descender sobre ella. La monja empujó la silla hacia atrás. Vamos, dijo, ya es hora de subir. Desde que se sentaron a cenar era la primera vez que le dirigía la palabra. Había iniciado la comida con una larga oración santiguándose al terminar. Ahora caminó hacia la escalera e Ivona tuvo que seguirla. Antes de llegar se le ocurrió una idea. De forma deliberada se entretuvo para decirle al camarero que las despedía con una reverencia. ¿Tiene la bondad de enviarnos café al cuarto 13? Por supuesto, señorita, contestó. Cuando le sonrió, Ivona se dio cuenta de que a pesar del velo que llevaba en la cabeza y el feo hábito negro había un brillo de admiración en sus ojos. Por lo tanto estaba segura de que obedecería su solicitud. Había decidido que esa era la forma en que podría beber el láudano sin que la monja se diera cuenta. Esta había cerrado la puerta con llave cuando bajaron a cenar y ahora hurgó en las profundidades de su hábito negro para buscarla. Mientras lo hacía, Ivona advirtió que uno de los valets que había visto al llegar salía de uno de los cuartos de enfrente. Empujó la puerta de otra habitación cercana y gritó.
Date prisa, Gustav. La cena está lista. Si no te das prisa ya no encontraremos nada. Ya voy. Gritó Gustav desde el interior. Terminaré más tarde. Salió al corredor, cerró la puerta y se apresuró a seguir al otro valet que ya había comenzado a bajar por la escalera. Para entonces la monja había encontrado la llave. Ivona la siguió al dormitorio. La monja cerró con llave la puerta por dentro y se dirigió hacia la cama más cercana a la ventana. Dormiré en esta cama, dijo con decisión y la alejó de la cama contigua. Se quitó el velo y la toca. Ivona notó que su cabello era casi blanco y muy escaso. La frente alta indicaba un principio de calvicie. Ivona esperaba que el café no tardaría mucho. En ese momento llamaron a la puerta. La monja se estremeció. ¿Quién puede ser? ¿Quiere que pregunte, hermana?, dijo Ivona. Como ya había comenzado a desprenderse de su hábito, la monja no pudo hacer otra cosa que aceptar. Le entregó la llave que había puesto sobre su cama. Ivona la tomó, la hizo girar y abrió la puerta. El camarero con el que había hablado estaba de pie afuera con una bandeja en la que había 2 tazas y una cafetera. Muchas gracias, dijo Ivona. Recordó que no tenía dinero para darle una propina, aunque sin duda él no esperaba nada, y dijo con la misma expresión de admiración en los ojos: es un placer, señorita. Ella tomó la bandeja sosteniéndola con una sola mano para cerrar la puerta. ¿Café?, exclamó la monja. Yo no lo ordené y sin duda alguna deben cobrarlo extra. Yo creo que es una cortesía del gerente, contestó Ivona. Debe pensar que tenemos frío y esto nos reconfortará. No puede rechazarlo. Supongo que ya que está aquí será mejor que lo bebamos, accedió la monja de mala gana. Ivona puso la bandeja sobre una mesita cercana a la puerta. Cierra con llave y tráeme la llave aquí, habló en tono desagradable, como si hubiera sorprendido a Ivona tratando de escapar. Cuando obedecía, Ivona pensó una vez más que era imposible escapar por la forma en que estaba vestida. Le entregó la llave a la monja, que parecía grotesca con una áspera camisa semejante a la que le habían obligado a ponerse a Ivona y una gruesa enagua de franela encima. Yo le serviré el café, ofreció Ivona. Se colocó de espaldas a la monja de modo que ésta no pudiera ver lo que estaba haciendo. Deslizó su mano dentro del talle y sacó el pequeño frasco negro. Se preguntó si actuaría con bastante rapidez como para morir, al menos con el hábito puesto, para no parecer tan desagradable como lo estaba la monja en esos momentos. Pero al tomar la cafetera y comenzar a servir la primera taza se le ocurrió una idea. Era tan fantástica que por un momento pensó que era una tontería pensar en ello. Pero como si fuera un rompecabezas, la idea se subdividió y cada pieza cayó en su lugar. Llenó la taza con lentitud y cuando lo hacía se dio cuenta de que su corazón latía como si diera campanadas de un gigantesco reloj. Estaba tan excitada que le resultaba difícil respirar. Casi llenó la taza. Después vació la mitad del contenido de la botella del láudano en ella, añadió varias cucharadas de azúcar y lo revolvió. Ahora, ocultando la botella detrás de la cafetera, llevó la taza a través del dormitorio hacia la monja. Esta se había quitado sus pesados zapatos, pero no parecía que fuera a quitarse nada más. Colocó el rosario sobre la cama como si se preparara a decir sus oraciones. Debe beber esto mientras está caliente, hermana, dijo Ivona. Creo que esta noche hará mucho frío y no hay modo de calentar este cuarto. Después de hablar advirtió que la habitación era realmente muy fría, lo que explicaba que fuera barata. Como si la monja también se diera cuenta de ello, miró hacia la ventana y se estremeció. Entonces tomó la taza de café y comenzó a beber su contenido bajo la mirada tensa de Ivona. Ignoraba por completo a qué sabía el láudano, pero estaba segura de que una dosis tan grande surtiría efecto con rapidez, y a menos que la monja fuera muy diferente a su padre, sin duda dormiría casi 24 horas antes de volver a despertar. También estaba segura de no haberle dado una dosis letal como la que ella misma hubiera tomado. La taza ya estaba vacía y como la monja se la había tomado toda, en apariencia el láudano no tenía sabor. Se la devolvió a Ivona y dijo: como hace tanto frío, diré en mi cama mis oraciones, pero como tú eres joven tendrás que arrodillarte en la posición correcta y pedir a Dios que te perdone. Sí, hermana, asintió Ivona con humildad. Llevó la taza vacía a la mesa,
Entonces sirvió un poco de café en la otra. Era demasiado fuerte para su gusto, pero lo bebió con la esperanza de que le ayudara a vencer el cansancio y le diera fuerzas para llevar a cabo un plan que requería tanto fuerza física como concentración mental. Bebió el café con lentitud y se dio vuelta para observar a la monja. Se había metido en la cama levantando las frazadas hasta su barbilla. Ya tenía los ojos cerrados, pero Ivona no estaba segura de si era porque estaba orando o porque el láudano ya estaba surtiendo su efecto. Al terminar su café notó que la monja comenzaba a roncar. Recordó que era el mismo sonido que hacía su padre cuando le daban el láudano después del accidente. No era un ronquido ordinario sino un sonido algo sibilante. Después de unos minutos el ruido se hizo más suave, con un ritmo regular que le reveló a Ivona que la monja ya estaba profundamente dormida y sería imposible despertarla. No perdió tiempo, tomó la llave que la monja había puesto en una mesita junto a su cama, al igual que la pequeña lámpara de aceite que ardía allí también. Abrió la puerta y salió al pasillo. Estaba desierto, pero del comedor de la planta baja llegaba el ruido de voces. Se deslizó como una sombra oscura dentro del dormitorio en el que había visto entrar al ballet con las botas del joven. Como esperaba, encontró que la ropa que se había quitado al cambiarse para cenar estaba sobre una silla. Ivona cerró la puerta y a toda prisa se despojó de la ropa que le habían obligado a ponerse antes de salir del castillo. Los pantalones del joven eran un poco ceñidos para ella, pero logró ponérselos. Se puso su fina camisa de lino de cuello alto y se anudó al cuello la larga corbata haciéndole un lazo al frente. Su levita estaba colgada en el respaldo de una silla, pero cuando iba a ponérsela Ivona tuvo otra idea. Los cepillos con los que el muchacho viajaba se hallaban sobre el tocador, al igual que un estuche de piel que era exactamente igual al que el conde traía siempre con él cuando iba al castillo. Lo abrió y vio que contenía 2 navajas dobladas, una lima de uñas y junto a ellas lo que Ivona buscaba, una tijera. Había un espejo colgado en la pared. Frente a él Ivona se quitó los broches que le sostenían el pelo debajo del velo y a toda prisa comenzó a cortarse su larga cabellera. Las tijeras eran afiladas e Ivona arrojó los mechones de cabello rubio rojizo sobre el hábito negro que había dejado en el piso. Se cortó el cabello al largo correcto para un joven elegante y como era rizado no pareció disparejo. Una vez fuera con el frío las puntas se rizarían aún más y le quedarían pegadas a la cabeza. Sin embargo, al terminar no volvió a poner las tijeras en su lugar sino que se las guardó en el bolsillo. Levantó el hábito, el velo y los pesados zapatos que había usado ese día, envolvió todo con cuidado y lo metió en lo alto del guardarropa, empujándolo hasta que quedó fuera del alcance de la vista. Apresuradamente se puso las altas botas del joven que el ballet había pulido hasta dejarlas como espejos negros, la levita y sobre ella el sobretodo que colgaba en el guardarropa. Mirando a su alrededor descubrió una chistera y un par de guantes sobre un mueble. Los tomó antes de soplar la lámpara para apagarla. Al abrir la puerta vio con alivio que el corredor continuaba desierto, pero la dificultad residía ahora en salir del hotel sin ser vista. Era imposible hacerlo por el vestíbulo donde sin duda habría alguien en servicio. O tal vez algunos huéspedes una vez terminada la cena estarían sentados frente al fuego que ardía en la chimenea. Sabía dónde estaba situado el comedor, lo cual le dio una idea de dónde debía estar la cocina. Por lo tanto caminó hacia el extremo opuesto del corredor. Como esperaba había una escalera más pequeña de servicio que conducía a la planta baja. Descendió por ella y se encontró en otro corredor al final del cual se veía un pequeño salón. Había varios escritorios y sillas. Sin duda era el lugar donde los huéspedes se sentaban a escribir sus cartas, pero en ese momento estaba vacío. Ivona entró, cerró la puerta y descorrió las cortinas que cubrían una ventana. Luego la abrió. Cuando se asomó vio que daba a la parte posterior del edificio donde el suelo, debido a que el hotel se encontraba sobre una ladera, estaba más cerca del alféizar de lo que debía estarlo en las ventanas del frente. Además estaba blanco de nieve. Ivona no perdió el tiempo. Primero subió a una silla,
después al alféizar y se dejó caer del otro lado de la ventana. Había poca distancia hasta el suelo y aunque la nieve le llegaba a los tobillos de las botas no era difícil caminar con ellas. Se alejó a toda prisa de las luces del hotel y entonces se detuvo para orientarse. Había decidido que lo más sensato era tratar de volver al castillo. Una vez allí estaba segura de que los sirvientes que habían cuidado de su madre y de ella desde que llegaran a Francia la ocultarían. Además quizá hasta podría encontrar algo del dinero que había dejado si su tío no se lo había llevado todo, así como desde luego su propia ropa. Aquella idea implicaba muchos riesgos y problemas, pero no se le ocurría otra alternativa. Con decisión dio la vuelta al hotel por la parte de atrás, cruzó el camino y comenzó a descender por un camino bordeado de árboles. No se había equivocado al pensar que habría luna. Ya brillaba en lo alto aunque sin duda la intensidad de la luz aumentaría más tarde. Debido a que el terreno por el que avanzaba era una ladera descendente, la nieve no era lo bastante profunda como para penetrar dentro de sus botas. Pero debía avanzar con mucho cuidado para no tropezar con algo oculto bajo la nieve, en cuyo caso podría torcerse un tobillo o romperse una pierna. Pronto salió de la arboleda y pudo ver un enorme trecho de nieve inmaculada frente a ella. Se dio cuenta de que el hotel estaba muy alto, mucho más alto de lo que había pensado, a pesar de que había advertido que los caballos habían ascendido por largo tiempo antes de llegar al camino que estaba bloqueado. Pensó que ya debía haber pasado el lugar donde se habían detenido a causa de la nieve. Lo mejor que podía hacer era encontrar el camino que la conduciría a través del valle hasta el castillo. Como había estado viajando todo el día no ignoraba que se encontraba a muchos kilómetros de distancia. Pero era importante que caminara todo lo posible durante la noche para que cuando comenzaran a buscarla no pudieran calcular cuán lejos había llegado. Continuó caminando y caminando con los árboles de un lado y la nieve del otro. Decidió que sería mejor mantenerse siempre cerca de los árboles para que no se notaran sus pisadas en la nieve. Estos se volvieron más abundantes y pensó que se debía a que eran parte del bosque. Ivona hubiera querido poder tener la posibilidad de ver en el tramo que había recorrido en el carruaje a ambos lados del camino para poder orientarse ahora. Estaba segura de que iba en la dirección correcta. Sin embargo, como no era fácil caminar y a cada paso que daba debía levantar mucho cada pierna para sacarla de la nieve, comenzó a cansarse. Tenía mucho frío y sentía como si su pequeña nariz ya no le perteneciera. Pero se obligó a seguir adelante puesto que sabía que como había dejado el frasquito de láudano en el hotel ya no le quedaba ese recurso de escape. Si le daban alcance lo único que le quedaba era morir en el convento como su tío esperaba. Media hora más tarde comenzó a pensar que le sería imposible dar un paso más y tendría que descansar. Al mismo tiempo era lo bastante inteligente como para saber que si se sentaba pronto se congelaría y ya no podría moverse. De pronto por primera vez desde que dejara el hotel vio una luz. No era muy fuerte pero al menos era una luz y provenía de entre los árboles que había a su izquierda. Como si estuviera hipnotizada, Ivona caminó hacia ella. Observó que no se trataba de una casa como había pensado en el primer momento, sino de una cabañita. De inmediato se dijo que era la cabaña de un leñador, similar a las que el conde tenía en sus propios bosques cercanos al castillo. Ella había estado en algunas y le recordaban a las casas de muñecas, con una chimenea donde los leñadores podían calentarse y preparar comida. Al acercarse notó que la cabaña, aunque construida con troncos de árbol, era sólida y resistente. Advirtió que salía humo del techo. El pensar en un buen fuego le hizo darse cuenta del terrible frío que sentía. Si había un leñador estaba segura de que podría convencerlo de que le permitiera sentarse un rato junto al fuego antes de volver a ponerse en marcha. Pensó que si había varios hombres, tal vez estarían charlando o quizá durmiendo. Con dificultad, porque tenía la mano entumecida, levantó el pestillo de la puerta y la abrió. Como la luz procedente del fuego encendido brillaba con intensidad, por un momento no pudo ver. Entonces se dio cuenta de que había un hombre del otro lado de la cabaña sentado en el suelo con las piernas estiradas frente a él. ¿Me permite pasar?,
preguntó. Al hablar advirtió que el hombre al que se dirigía no era realmente un leñador. La miraba con sorpresa y se dijo que no solo era un hombre apuesto, sino sin duda alguna un caballero. Llevaba un pesado sobretodo con cuello de piel pero tenía la cabeza descubierta. Mientras esperaba su respuesta, Ivona avanzó hacia el interior de la cabaña. «Encantado de verle», dijo el caballero, «pero me sorprende un poco tener visitantes a esta hora de la noche en un lugar tan remoto como este». Ivona, que había cerrado la puerta al entrar, se acercó al fuego diciendo: «Tengo frío. Tanto frío que no podía caminar más tiempo. Entonces me dará mucho gusto compartir mi fuego con usted». Ivona no contestó porque al hablar se dio cuenta de que le castañeteaban los dientes. Se arrodilló junto al fuego y extendió las manos frente a él. Aunque llevaba guantes no sentía los dedos. Por el momento no podía pensar en nada más que en que el calor era la sensación más deliciosa que había experimentado nunca. Poco a poco comenzó a sentir sus manos y después la nariz. Solo después de haber estado arrodillada unos minutos se quitó los guantes y los puso junto a ella. Entonces volvió a extender las manos hacia el calor del fuego. Por fin, como si de pronto comprendiera que el hombre sentado en el suelo la estaba observando, volvió la cabeza para mirarlo. Sin la menor duda era aún más apuesto de lo que había pensado en el primer momento. Al mismo tiempo se dijo que no era muy joven aunque seguramente muy rico. No era solo porque llevara un costoso sobretodo. Había cierta seguridad en él que la hizo sentirse convencida de que no solo era un hombre importante sino también muy próspero. Como pareció extraño que estuviera sentado en la cabaña de un leñador, Ivona comentó: «Yo esperaba encontrar a alguien muy diferente aquí». «¿Ya había estado antes?» «No, claro que no. Lo que pasa es que veo que es una cabaña como la que usan los leñadores». «Por supuesto», contestó el caballero, «y ahora que ha dejado de sentirse pingüino le sugiero que nos presentemos». «Confieso que siento curiosidad por saber cómo logró encontrar este lugar». Ivona sonrió con suavidad. Estaba tratando de forma desesperada de recordar la historia que había inventado cuando caminaba para explicar por qué vestida con tanta elegancia no tenía carruaje, caballo, ni dinero. Antes que ella pudiera hablar el caballero dijo: «Soy el duque de Sancerre». Ivona se estremeció. Sabía muy bien quién era el duque y se dijo que el nombre que había planeado usar ya no resultaría adecuado. Había pensado que como el conde tenía un hijo de aproximadamente la misma edad que ella le diría a todos los que se lo preguntaran que era Jean de Gamboa. Como había oído al conde hablar del duque de Sancerre era muy probable que éste conociera a Jean y sabía que no se le parecía en nada. Debido a que su madre y ella no deseaban ser descubiertas por su padre nunca habían querido conocer a ninguno de los personajes importantes que vivían en Alsacia, aunque con frecuencia el conde hablaba de ellos. Ivona se había sentido fascinada al escuchar sus comentarios acerca del palacio que los duques de Lorena habían construido en Stanislas. Siempre había deseado ver lo que era una réplica en pequeña escala del Palacio de Versalles en el cual, durante el siglo XVIII, el duque había tratado de imitar en una escala más modesta la magnificencia de la corte francesa. El hombre que ocupaba el segundo lugar en cuanto a importancia social en la región era el duque de Sancerre. «Su castillo es fantástico», recordó que le había dicho el conde a su madre. «Me gustaría, mi amor, poder mostrártelo». «Yo soy muy feliz en tu castillo», había contestado su madre con suavidad y por el momento el duque de Sancerre había caído en el olvido. Pero su nombre surgía con frecuencia en el transcurso de sus charlas. En una ocasión los caballos del duque habían vencido a los del conde en Chantilly e Ivona recordó que el duque había organizado un baile al que el conde había asistido acompañado de su esposa. Eso lo había obligado a acortar la visita que les había hecho para volver a París. Ahora con toda rapidez dijo el primer nombre que se le vino a la cabeza: «Me apellido Betún». «Encantado de conocerle, señor Betún», dijo el duque. «Y ahora, si no es indiscreción, ¿podría decirme por qué anda caminando solo a esta hora de la noche?». Con un leve suspiro Ivona se quitó la chistera, se instaló con mayor comodidad y pensando a toda prisa contestó: «Me han sucedido cosas terribles. Me gustaría saber cuáles son». «Viajaba con mi maestro,
un hombre horrible escogido por mi tío para servirme de compañero. Pero estoy convencido de que le había ordenado matarme. ¿Matarlo?, exclamó el duque. Sé que mi tío desea mi muerte porque heredé el título de mi padre. Era el conde de Béthune, y yo heredé también toda su fortuna. Si muero antes de casarme, sin heredero, todo quedará en poder de mi tío, así que él está decidido a librarse de mí. Casi no puedo creer que lo que me dice sea verdad. Por desgracia es cierto, insistió Ivona. Me estaban enviando de forma deliberada a las montañas, aunque los médicos han ordenado que vaya al sur de Francia, donde el clima es más benigno. Ivona se detuvo y como el duque guardara silencio continuó. Si no moría a causa del frío, creo que mi maestro tenía instrucciones de asegurarse de que de algún modo no volviera vivo a mi casa. Así que escapó de él, exclamó el duque. Fuimos asaltados en un lugar bastante solitario del camino cuando estaba nevando. Mi maestro comenzó a luchar contra los salteadores y cuando lo hacía yo corría a esconderme entre los árboles. Realmente ha sido usted infortunado, comentó el duque, porque hace mucho tiempo que no sabía de nadie que fuera asaltado en el camino, aunque en el pasado sucedía con frecuencia. Fue muy impresionante, reconoció Ivona, pero al menos estoy vivo. ¿Y qué se propone hacer ahora?, preguntó el duque. Ivona titubeó, mas presintiendo que tal vez él pudiera ayudarla dijo. Si es posible me gustaría llegar a París. Al decir eso pensó que si podía llegar a la ciudad Luz buscaría a los familiares de su madre. Estaba convencida de que si sabían lo que le sucedía no se negarían a ayudarla sin importar cuánto hubiesen criticado la relación de su madre con el conde. A París, comentó el duque. Pero, ¿dice usted que no tiene dinero? Ni un céntimo, contestó Ivona. Mi maestro se encargó de eso. De veras que es una historia muy triste. El duque habló en tono seco, un tanto cínico, que hizo que Ivona comprendiera que no creía una palabra de lo que ella le decía. Al mismo tiempo, como era su única esperanza, se volvió hacia él y dijo suplicante. Por favor, ayúdeme y prométame que no le dirá a mi tío dónde estoy. Si usted me pide que guarde su secreto, por supuesto que respetaré su deseo. Los ojos de ella se iluminaron a la luz del fuego. ¿Lo dice en serio? Entonces le estoy muy agradecido y no podía menos que esperar una cosa así de usted. El duque enarcó las cejas. Habla como si hubiera oído hablar de mí. Claro que he oído hablar de usted, de sus caballos, de las muchas carreras que ha ganado y desde luego de su castillo, que me han dicho que es magnífico. Espero que siga pensando así cuando lleguemos a él, contestó el duque. ¿Quiere decir? Comenzó Ivona, mas entonces exclamó, pero, qué egoísta soy. No le he preguntado por qué se encuentra aquí. Es muy simple, contestó el duque. Estaba esquiando, me caí y me lastimé un tobillo. ¿Esquiando? ¿Se refiere a deslizarse por la nieve en dos planchas de madera? Una buena manera de describirlo, observó el duque riendo. Pero me sorprende que haya oído hablar de este nuevo deporte. Ivona había oído al conde hablar de él y decir que le gustaría probarlo, después de leer informes sobre lo popular que era en Noruega. Pero su madre lo había convencido de que no lo hiciera porque ella pensaba que podía ser peligroso. ¿Es difícil?, preguntó de forma impulsiva. Muy difícil, contestó el duque, porque las planchas de madera, como usted las llama, se niegan a mantenerse aferradas a los pies de uno. Esa fue la razón de que me haya lastimado, aunque supongo que la verdadera causa fue mi ineficiencia. Creo que la gente ha estado tratando de caminar sobre la nieve desde hace mucho tiempo. Veo que ha leído mucho. Los alemanes experimentaron con esto a principios del siglo XVI, pero para los franceses constituye algo nuevo. Me gustaría verlo esquiar. Por desgracia no es posible por el momento, contestó el duque, porque tomará algún tiempo que mi tobillo se cure y tiempo es algo de lo que no disponemos. La forma en que habló hizo que Ivona lo mirara sorprendida, y cuando estaba a punto de preguntarle qué quería decir advirtió que el duque tenía las botas puestas y le sugirió. Si tiene un tobillo luxado debe quitarse la bota, de otra manera su pierna va a hincharse y tendrán que cortarle la bota para poder quitársela. Sí, ya me lo imaginaba, respondió el duque,
pero espero ayuda en cualquier momento. Antes que Ivona pudiera decir nada más se abrió la puerta y entró un hombre. Llevaba un grueso sobre todo también con cuello de piel. Tenía puesto un gorro del mismo material lo que lo hacía parecer un poco extraño, semejante a los rusos que Ivona había visto en algunos cuadros. «Al fin has vuelto», exclamó el duque. «Gracias a Dios. El carruaje está en el camino como a unos 100 metros de aquí», anunció el recién llegado, «y tengo a 2 hombres afuera listos para llevarte hasta él». Entonces miró a Ivona con curiosidad y el duque dijo: «Permíteme presentarte a mi visitante que también encontró santuario aquí, el conde de Bethune. El vizconde de Valmont». El vizconde miró a Ivona con asombro antes de decir: «No cabe duda de que la vida está llena de sorpresas». «Por cierto», agregó volviéndose al duque, «encontré a nuestro amigo y me confirmó todo lo que había dicho antes. ¿Está seguro de que tenemos no más de 2 meses de respiro? Tal vez menos». Habló de un modo que hizo que Ivona comprendiera que lo que estaba diciendo era secreto y de gran importancia para el duque, quien asintió con la cabeza antes de contestar. «Eso era lo que yo había supuesto». «Lo recompensaste, ¿verdad? Fui generoso como me lo indicaste», contestó el vizconde. «Y quedó muy satisfecho. Bien. Prometió que si surgía alguna novedad», continuó el vizconde, «se pondría en contacto contigo en el castillo a menos que ya hubieras partido hacia París». «Gracias», repuso el duque, «y ahora por lo que más quieras, llévame a casa. La pierna comienza a dolerme de forma endemoniada». El vizconde abrió la puerta de la cabaña e Ivona lo escuchó dar una orden a los hombres que ella supuso debían estar esperando afuera. 2 lacayos vestidos con librea entraron en la cabaña e hicieron que ésta pareciera repleta de gente. Como para llegar a donde estaba el duque tenían que pasar sobre ella. Ivona se puso de pie, tomó su guante y su sombrero y se apartó a un lado. «El conde viene con nosotros», dijo el duque dirigiéndose al vizconde. «Está en una situación aún más desesperada que la mía y le he prometido ayudarlo». El vizconde sonrió. «Parece usted muy joven», le dijo a Ivona, «para andar en los problemas en los que sospecho que anda». Por un momento ella no comprendió. Entonces recordó que el duque no solo tenía fama como deportista sino también como hombre libertino. De hecho recordaba haber oído decir a su madre en una ocasión: «Veo que el duque de Sancerre volvió a derrotarte en las carreras de caballos». «Así es», había respondido el conde con tristeza. «Sancerre tiene siempre lo mejor de todo, los mejores caballos, las casas más elegantes, las mujeres más hermosas, y esa es la razón, querida mía, por la cual bajo ninguna circunstancia permitiré que lo conozcas». Su madre se había empezado a reír. «¿Realmente puedes ser tan tonto como para estar celoso?», preguntó. «Si hay otros hombres en el mundo además de ti no me doy cuenta de ello». «Eso es lo que me gusta oírte decir», contestó el conde. «Al mismo tiempo Sancerre parece ser invencible y si tuviera que sostener un duelo con él por tu culpa tengo la desagradable sensación de que yo sería el perdedor». «No habrá duelo», contestó su madre, «y nunca me perderás en tanto desees tenerme a tu lado». No se habían dado cuenta de que Ivona estaba en la habitación porque se encontraba acurrucada en el asiento que había bajo la ventana, leyendo un libro. Ahora recordó esa charla y le pareció volver a ver cómo el conde besaba a su madre al mismo tiempo que ella decía: «¿Cómo podría ningún hombre significar para mí lo que tú significas? Y estoy segura de que tú eres más apuesto, más atractivo de lo que podría ser cualquier duque». «Dime eso otra vez», suplicó el conde con voz profunda. «Al mismo tiempo, mi preciosa, siento mucho no poder mostrarte su castillo que no está muy lejos, y no poder llevarte a esa arca de tesoros que es su casa en los Campos Elíseos». «Las propiedades no tienen importancia», respondió su madre. «Eso es lo que dice Sancerre, pero no es verdad. Él disfruta de ser el hombre más envidiado de Francia y así como colecciona cuadros, obras de arte y los caballos más veloces del país, también colecciona mujeres hermosas. Así que te repito,
Jamás le permitiré que ponga los ojos en ti. ¿Y qué hacen las mujeres hermosas respecto a él? Caen a sus pies en estado de éxtasis solo con que las mire, y lloran con desesperación cuando las deja por una mujer más hermosa. Creo que es un hombre abominable. Claro que lo es, contestó el conde. Así que piensa solo en mí porque tú sabes que yo te amaré de aquí a la eternidad. Ivona recordó que después había sentido mucha curiosidad con respecto al castillo del duque, aunque no se había sentido interesada en el duque mismo. Ahora, al ser levantado del suelo por sus dos sirvientes, el duque atrajo su atención. Los dos hombres que lo cargaban caminaron por la orilla de los árboles donde la nieve no era muy profunda e Ivona los siguió. Ella se había calentado un poco sentada junto al fuego, pero se dio cuenta de que ahora el aire era aún más helado que antes y que se habría congelado si hubiera tenido que volver a caminar a la intemperie. Entonces, al ver el carruaje que esperaba junto al camino, comprendió que se había salvado de forma casi milagrosa y sintió una cierta tibieza en el corazón. Ahora estaba segura de que había sido su madre la que la había salvado de quitarse la vida, como había intentado hacerlo. La había salvado de ser conducida al convento de Haut-Königsborg, y la había guiado hacia la cabaña donde encontró al duque. Gracias, mamá. Muchísimas gracias, dijo desde el fondo de su corazón. Y gracias, Dios mío, por cuidar de mí después que tuve tanto miedo.